La República Dominicana está expuesta a los desastres que pudieran producir, por ejemplo, efectos como los que producen los ciclones, los terremotos, las sequías muy largas, las inundaciones como estamos sufriendo ahora, especialmente en la región norte del país. Tenemos en el gobierno un centro de operaciones de emergencia, una defensa civil, un programa de asistencia social de la Presidencia de la República. Hay muchos organismos y hay algunos voluntarios, pero parece ser que no tenemos un sistema de protección para los ciudadanos de la República Dominicana expuestos a las contingencias del lugar en el que nos encontramos, en medio del Caribe, por donde hay una temporada ciclónica que comienza en junio de cada año y termina en septiembre. Entonces, sobre esto queremos hablar, queremos discutir y ver las opciones que tiene la República Dominicana, como han establecido otros países, prioridades para prevenir situaciones como estas. Un caso sencillamente que nos llama poderosamente la atención. En Haití se produjo un terremoto de 8 grados en la escala de Richter en el año 2010 y murieron 316,000 personas. En Chile, en septiembre del año 2015 se produjo un terremoto de 8.7 en la escala de Richter y murieron apenas 15 personas. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? La prevención. Entonces, queremos discutir este tema y hemos invitado a Raúl del Río, que es el director de Oxfam, una organización internacional de apoyo al desarrollo y que aborda diferentes temas, incluyendo el tema de los desastres, en la República Dominicana, que está aquí, tiene presencia, tiene un amplio trabajo que realiza desde hace muchos años, y agradecemos a Raúl del Río que nos acompañe. Bienvenido. Muchas gracias, Fausto, por la invitación. Bien, ¿qué se puede decir del sistema de protección que tenemos en República Dominicana frente a fenómenos de la naturaleza? Riadas, huracanes, ciclones, sequías, terremotos. Bien, en primer lugar, habría que destacar pues, la existencia de un marco normativo que en este sentido encaja un sistema nacional de prevención, mitigación y respuesta que tiene roles específicos atribuidos en los cuales se articulan y se encuentran las diferentes instancias gubernamentales con responsabilidades específicas para la prevención, la mitigación y la respuesta, pero en este caso con un reiterado enfoque en la respuesta, es decir, cuando sucede un determinado evento, ya sea un episodio de inundación, una afectación por un huracán, un impacto como los que estamos teniendo en el presente año, es cuando nos acordamos más reiteradamente de la existencia de este tipo de instituciones con este mandato, con este rol, pero muy enfocado en la respuesta. Y no tanto en una parte que debe de ser más activa, más continuada y no necesariamente priorizada en periodos de existencia de fenómenos, que es la preparación, todo ese fomento de intervenciones específicas que mejoren las capacidades para, en un momento dado que llegue una respuesta, el sistema, las diferentes instituciones, estar más y mejor preparados para responder mejor, y las acciones de mitigación, en este caso de reducir la exposición que tienen tanto los bienes como las personas ante el impacto de las amenazas a las cuales República Dominicana está expuesta y lamentablemente no vamos a dejar de estar expuestas, ¿no? Así es. Yo creo que hay aquí aspectos como, yo vi críticas la pasada semana muy fuertes a la defensa civil. Una familia en Salcedo había pedido apoyo y protección. Previamente habían tenido la crecida de un río y al final un árbol termina cayendo y aplastando y muriendo 3 personas aplastadas por un árbol. Me llamó mucho la atención. La defensa civil ha sido señalada como la responsable de que estas personas hayan muerto. Yo digo, bueno, la defensa civil está integrada por funcionarios, pero también por voluntarios. ¿Es prevenible una situación como esta, por ejemplo, que es un árbol que cae, que tal vez se produjo, como se produjo este accidente, de madrugada?
No, por descontado, realmente no es una responsabilidad específica de la Defensa Civil asegurar la no existencia de viviendas en situaciones de alta vulnerabilidad o exposición a fenómenos naturales como pueda ser un deslizamiento, y en este sentido es excesivo acusar en este caso a la Defensa Civil bajo unas competencias que no están dentro de sus responsabilidades. Cabe resaltar del mismo modo que la Defensa Civil es principalmente un cuerpo compuesto por personas voluntarias, ¿no? Y que tiene las responsabilidades más específicas, el fomento de las acciones de preparación dentro de sus capacidades, al mismo tiempo que las labores de respuesta humanitaria cuando se deriven, ¿no? Bueno, quería, Raúl, también decirte que me inquieta muchísimo. Yo veo las imágenes, y las podemos ver en cualquier lugar, de ciudadanos encima de los puentes, mirando el cruce del río, crecimiento, etcétera, y tú dices, bueno, pero es que están en peligro, porque están exponiéndose, están poniendo en riesgo sus propias vidas, y no hay nadie que les diga que no es posible. No hay un régimen, digamos, internacional que establezca unos parámetros de seguridad que conduzcan a las autoridades a actuar preventivamente. No, realmente esas imágenes son como testimoniales de la ausencia o la brecha existente de capacidades y conocimiento por parte de la población del nivel de exposición existente, ¿no? De las propias afectaciones, ¿no?, que pueden tener las inundaciones y la propia localización de sus viviendas, ¿no?, que conozcan claramente que están en zonas de riesgos ante un deslizamiento, como ha habido varios casos de personas fallecidas en las últimas semanas producto de un deslizamiento que tal vez no conocían, que debían de necesariamente evacuar la vivienda por la alta exposición que tenían, ¿no? Al mismo tiempo que estar contemplando desde una zona que puede ser afectada por un derrique, ¿no?, como pueda ser un puente o las riberas de un río en un momento que va muy crecido, sin un perímetro de seguridad, deriva mucho de que no se da un conocimiento exhaustivo sobre el impacto que pueden tener estas amenazas, ¿no? Sí. También lo llevaría este debate a nivel como de autoridades, ¿no? En el año actual estamos en un año que ha sido seco en los primeros meses del año, bajo el fenómeno del Niño, en este caso con un conocimiento claro a nivel mundial por una consecuencia climática, y los diferentes pronósticos nos derivarán a una afectación del fenómeno de la Niña, que es donde nos encontramos actualmente con un repunte significativo, inusual, de lo que son el periodo de precipitaciones en esta época del año, ¿no? Esto es algo que ya científicamente ya se sabía, esto es algo que diversos boletines de seguimiento climático de la ONAMED lo han venido anunciando en los meses anteriores, ¿no? Lo que no se ha dado es una correspondencia por parte de las organizaciones o las instituciones gubernamentales en términos de preparación ante lo que ya venía, ¿no? Yeah. Y en este sentido, el impacto o el no impacto tan esperado como del huracán Matthew, como una muestra testimonial, ¿no?, de lo que ha sido que nos hemos salvado, ¿no? Pero no realmente se ha dado la continuidad necesaria bajo una afectación mayor, que es la Niña, ¿no? Sí. Ahora son una recurrencia de periodos de episodios de vaguadas que están causando verdaderos estragos y van a seguir causando verdaderos estragos, ¿no? Bien, yo quiero hacer una pausa en este momento, y cuando retornemos me gustaría ver qué pudimos haber hecho preventivamente frente a estos fenómenos, que ya tú dices que eran conocidos, que vendrían. En un momento retornamos en este diálogo con Raúl del Río, director de Oxfam República Dominicana. Raúl, ¿qué oportunidades tenían las autoridades dominicanas y las personas que han sido seriamente afectadas en todas las comunidades del norte del país, por ejemplo, para evitar estos problemas que hemos tenido con las precipitaciones intensas, continuas, permanentes, que todavía se mantienen? Sí, realmente
República Dominicana, como país, es un país que está altamente expuesto a determinadas amenazas, como son conocidas las inundaciones, los huracanes, los terremotos, y a nivel global es así reconocido. Es el octavo país dentro de la lista de los más expuestos dentro del índice global de riesgo, ¿no? Con lo cual, esto debe de ser considerado como por parte de las autoridades muy en serio. Es decir, no es casual que esté en una posición tan alta y es real esta afectación que ha ocurrido en este momento y que volverá a ocurrir en el futuro, ¿no? Por ello es prioritario que desde el Estado se tome cartas en el asunto, es decir, la inversión en preparación ante respuesta a desastres, para la preparación para mitigación de riesgos, debe de ser considerada una prioridad por parte del Estado y las diferentes instancias gubernamentales que tienen competencias en el asunto, ya sea desde el ámbito de la salud, ya sea desde el ámbito de la vivienda, ya sea desde el ámbito de agricultura, ¿no? Sí. Es necesario que cada una de las entidades rectoras asuma sus competencias con una perspectiva de reducción de riesgo a desastre. Yeah. ¿Por qué? Porque está demostrado claramente que por cada dólar que se invierte en prevención se ahorran $6 en respuesta a emergencias, ¿no? Yeah. Ahora estamos viendo grandes movilizaciones de recursos para atender las áreas afectadas, pero realmente se requiere de un proceso de inversión más estable y más continuado en el tiempo durante los periodos en los cuales no estamos siendo afectados, ya sea por una inundación, pero también con otras amenazas como pueda ser la sequía, que no se ha hablado mucho en los primeros 6 meses del año, pero ha generado una situación de inseguridad alimentaria bastante fuerte en un gran número de provincias del país. Sí. El ciclón más fuerte que hemos tenido en los últimos tiempos fue George, en el año 1998, recuerdo, y antes la gente recuerda mucho a David y Federico como ciclones que han duramente golpeado a la República Dominicana. Sin embargo, yo siento y he vivido la experiencia de las preocupaciones continuas, permanentes de los organismos internacionales y de la comunidad internacional, Unión Europea, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, tratando de motivar a la República Dominicana, aportarles recursos, a preparar un plan indicativo o un plan estratégico para las contingencias, y parece que todavía no lo tenemos. ¿Hay algún indicador? El ente rector de esto es el Centro de Operaciones de Emergencia. Por centro es un ente activo, es decir, que actúa frente al problema ya cuando está aquí. Pero estratégicamente, ¿quién lo debe coordinar? No, para nada. Si seguimos focalizándonos en el COE, ¿no?, como instancia responsable de todas las intervenciones de preparación ante emergencias, tendremos la mirada equivocada, ¿no? Que realmente la mirada más continua, más estable, corresponde a la Comisión Nacional de Emergencias, ¿no? Y en ese espacio, dentro del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, tienen asiento el número considerable, ¿no?, de instancias gubernamentales con competencias específicas, ¿no? No es verdad que con el presupuesto que actualmente maneja la Comisión Nacional de Emergencia puede asumir todas las responsabilidades que requiere este país con la alta vulnerabilidad, alta exposición existente, ¿no? Es necesario una revisión, una reconversión en términos presupuestarios para garantizar que, en este caso, los casi 700.000 hogares que se encuentran en zonas de alto riesgo en el país puedan tener el conocimiento, las capacidades para cómo prevenir un posible impacto ante una determinada amenaza, ¿no? Como puede ser la inundación o el caso específico que mencionabas anteriormente, un deslizamiento de un árbol que lamentablemente causó la pérdida de 3 vidas humanas esta misma semana. Sí. ¿Hay experiencias internacionales que nos ayuden a establecer cuál puede ser el camino más correcto? Sí, desde luego, hay varias experiencias que se han ido desarrollando en el país en los últimos años, y también es cierto que el nivel de respuesta y preparación de las autoridades no es el mismo del que existía hace 10 años. Hay una mejora sensible en diferentes instancias, pero todavía queda un largo camino por recorrer, ¿no? Y en este sentido hay que exhortar al Estado a garantizar un apoyo presupuestario acorde al nivel de exposición que tiene el país, ¿no? En este sentido, según la ley de
la 42306 del sector público, el país debería de estar invirtiendo 5.000 millones de pesos en temas de preparación y apenas se está invirtiendo 600 millones. Es decir, hay una brecha significativa entre lo que debería de estar el Estado invirtiendo conforme la normativa, conforme la legislación nacional existente, y lo que realmente se invierte, ¿no?, para garantizar esta mejor preparación. Pero es una falta de visión, entonces, en el sentido de que dejamos que los problemas estén aquí y no actuamos preventivamente. Correcto. 5.000 millones de pesos se establece la ley que debe destinarse para situaciones de emergencia. Preparación. Y apenas se están destinando 600 millones. Que no quiere decir que luego todo ese monto se ejecute, que el monto sería significativamente menor. Ya. Y las experiencias internacionales, por ejemplo, Cuba, Puerto Rico, Jamaica, ¿qué es lo que han hecho estos países que lo han preparado mejor que nosotros para afrontar estas dificultades? Sí, realmente hay muchos ejemplos de los cuales el país puede tomar como marco de referencia, ¿no? Cuba es, como en la región del Caribe, el caso más significativo, dado que cualquier impacto asociado a un evento hidrometeorológico raramente tiene consecuencias o causas de pérdidas humanas, ¿no? Y en este sentido, aspectos claves como la coordinación y la preparación ante la llegada de un determinado evento facilitan en este caso esa no pérdida de vidas humanas, ¿no? Del mismo modo, ese conocimiento exhaustivo de la población respecto al impacto de las amenazas también garantiza que finalmente no haya pérdida de vidas humanas, ¿no? El enfoque por parte del Estado de una prioridad como debe de ser la gestión de riesgos, garantiza resultados como los que estamos encontrando en el caso de Cuba, ¿no? Y en el tema de la educación de los ciudadanos, por ejemplo, hay gente que se resiste y dice que tiene que cuidar sus propiedades, pero en definitiva al final terminan perdiendo la vida. ¿Cómo se maneja el tema de la educación ciudadana en estos casos? Del mismo modo que las personas tienen que tener una conciencia de salir por una alta exposición a perder su vida por estar en una zona de alto riesgo, también tiene que haber una responsabilidad por parte del Estado de cuidar sus propiedades. Si se sigue dando esa brecha en términos de inseguridad ciudadana para garantizar una salida de su vivienda por temor a que le sea robado, pues evidentemente vamos a seguir teniendo ese riesgo de que la persona no quiera salir, aún incumpliendo la ley, porque la ley es muy clara y lo obliga, ¿no? Yeah. Pero hay otras situaciones que se dan. Por ejemplo, aquí hay un crecimiento de las olas en el malecón y la gente de la ciudad camina hacia el malecón a mirar cómo es la violencia de las olas, y no a nadie interviene. Realmente se interviene, realmente hay una percepción de mejoría respecto a eventos anteriores que han impactado en el país. No obstante, todavía se tiene esa conciencia ciudadana de que cuando llega un determinado evento hay que ir a ver al malecón, cuando es lo contrario. Realmente es algo fuera de lo normal, no recomendable, al mismo tiempo que te expones a la pérdida de vidas de tu vida, una vida humana, no por el impacto de una ola, que también, sino por determinados restos, ¿no?, del cableado debido a la vulnerabilidad existente que pueden caer sobre ti, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hacer esta última pausa en nuestra conversación con Raúl del Río, director de Oxfam República Dominicana, sobre este tema de si República Dominicana está preparada o no para afrontar adecuadamente estos desastres a los que estamos expuestos por nuestra ubicación geográfica. En un momento retornamos. Raúl, Oxfam publicó este año un informe sobre el tema de desigualdad en República Dominicana y en el continente. Y obviamente en el caso de República Dominicana es bastante grande la desigualdad. La cantidad de personas que tienen más de 30 millones de dólares versus el tema de pobreza, etcétera. Y en materia de situaciones de vulnerabilidad ante los desastres, ¿cómo se maneja? Porque uno en la ciudad uno siente que hay gente a la que sencillamente no se expone, a menos que sea una situación como un terremoto, por ejemplo. Los más vulnerables siempre son los más pobres.
¿Cómo se puede manejar esta situación? Exacto. En este tipo de contextos, como en el que nos encontramos actualmente, es necesario como ampliar el zoom, ¿no? Y ver la situación en la cual, cuáles son las causas estructurales a través de las cuales nos llevan a que, en este caso, miles de personas del país se vean expuestas, ¿no? Y en este sentido, la desigualdad, como una de las consecuencias de la vulnerabilidad, de la alta vulnerabilidad de la población del país, es una de ellas, ¿no? Y es necesario visibilizarlo porque es una realidad, es una lacra social, en definitiva, hacia la cual el Estado debe dirigir políticas públicas. Como bien decías, buena parte de las personas que se ven afectadas por el impacto de las inundaciones, por el impacto de la sequía también, son aquellas personas que no tienen recursos, que no tienen la posibilidad de resguardar sus vidas o están viviendo en zonas de riesgo porque no tienen una alternativa a la cual, en la cual resguardarse o protegerse. Bueno, hemos tenido casos y están ahí expuestos lugares incluso en donde están a la orilla del río, el caso de la Ciénega y los que viven en esa zona de los barrios muy marginados, pero también hemos tenido lugares en donde el Estado ha construido edificios de 4 y de 5 pisos que igualmente han sido inundados totalmente por la crecida de los ríos. En el caso del Bajo Yuna, por ejemplo, allí tuvimos carreteras que se han construido a un costo muy alto que han resultado completamente destruidas, o una buena parte de ellas destruida. Ahora tenemos muchas carreteras, tenemos muchos puentes, pero eso fundamentalmente afecta a gente pobre. ¿Cómo resolvemos esa cuestión? ¿Cómo trabajamos para reducir los riesgos a los que se expone la gente más pobre? Sí, totalmente de acuerdo. Un análisis tan actual, ¿no?, como el impacto que están teniendo en determinadas infraestructuras construidas recientemente por parte del Estado, nos hace reconsiderar cómo se está, cuál es la calidad de gasto público, ¿no? Y en este sentido, esa reorientación necesaria, ¿no?, del gasto para que sea adecuadamente ejecutado, que infraestructuras con un alto costo realmente respondan a los criterios técnicos que deben de tener, porque las condiciones de exposición del país son las que son las que conocemos y son las reales que estamos viendo estos días. No son consecuencias extraordinarias, sino es el nivel de exposición que existe en el país y al mismo tiempo esa mayor priorización del gasto para que personas en situaciones de desigualdad, personas en situación de pobreza, puedan tener oportunidades para mejorar, en este caso, en el escalón que están actualmente, con el acompañamiento y la priorización del gasto público por parte del Estado. Ya. Mira, hay una cuestión que la gente se ha expresado solidariamente y ha enviado agua, está enviando alimentos, frazadas, etcétera, a las personas que han sido desplazadas. Sin embargo, luego de inundaciones, por ejemplo, quedan muchos factores de peligro, de riesgo, enfermedades, epidemias que pueden extenderse y que pueden afectar especialmente a la gente que esté expuesta. ¿Cómo debe manejarse el gobierno ante esta situación? Cuando terminen las lluvias, ¿terminó el problema? ¿O entonces vamos a afrontar nuevos problemas? Exacto, ese es el enfoque en el cual tenemos que estar trabajando desde una perspectiva de preparación cuando no sucede nada, cuando no hay una amenaza afectándonos, en una situación de emergencia, respondiendo de forma inmediata, asumiendo una responsabilidad humanitaria de atender a todas las víctimas afectadas por el evento, pero también acompañar en la recuperación de los medios de vida, de las personas, de las vidas afectadas por el impacto de un determinado evento, ¿no? Es en esta última fase donde se encuentran brechas significativas por parte del Estado de reconocer, en este caso, que una persona afectada que tiene un conuco, que es su principal medio de vida, y se ve afectado por la siembra de un ciclo anual o de un ciclo corto que lo ha perdido, que requiere de un acompañamiento exhaustivo por parte del Estado para garantizar esa recuperación, en este caso de este conuco, pero también ser conscientes de que ha podido quedar endeudada esta persona por haber hecho esa siembra y que muy probablemente
también había sido afectada con anterioridad en la sequía a principios del año, ¿no? Ese carácter cíclico que tienen los desastres o las amenazas en el impacto de la población más vulnerable o en condición de pobreza, es por la cual el Estado debe tener un acompañamiento, un conocimiento más exhaustivo de la población y no dejarlas a su suerte, en este caso, como muchas veces sucede, ante el impacto de determinadas amenazas, solo con una atención que no llega a todas las personas. Sí, porque es limitada, ciertamente. Porque es limitada. Por ejemplo, y el tema de la alimentación, el albergue, la atención médica, la recuperación de lo perdido, el tema de la agricultura, que tiene que ver con la seguridad alimentaria que tú has mencionado. ¿Qué debe hacerse? ¿Cómo podemos los demás contribuir también con esto? Realmente el Estado es responsable como titular de obligaciones en cada una de las líneas, en cada una de las competencias, ya sea el Ministerio de Agricultura para la parte agrícola, ya sea el Ministerio de Salud, en este caso para las enfermedades epidemiológicas que ahora van a repuntar y debe de estar acompañándolo adecuadamente, ya sea en este caso otras instancias de gabinete social para acompañar esta situación de déficit de recursos en la que se encuentran estas personas, ¿no? Adecuados fases de identificación de personas afectadas y acompañamiento específico sobre 6 meses, 9 meses, por posterioridad a un evento, son clave para que estas personas no recrudezcan aún más la situación de pobreza extrema en la que muchos de ellos se encuentran. Sí, es decir que como resultado de este fenómeno actual de las inundaciones vamos a tener comunidades más pobres, claro, más desprotegidas, con más problemas de salud, con más problemas de alimentación también. Frente a ello el Estado tiene que responder entonces. Exacto, y lo ideal sería hacerlo de una forma no aislada, sino de una forma integral en la cual hay una coordinación intergubernamental para garantizar que no se dan intervenciones aisladas en comunidades con un enfoque, pero no se atienden otros que son priorizados y necesarios. Ya, hay organismos internacionales y países que brindan apoyo, pero un caso como este es casi de la exclusiva responsabilidad del Estado dominicano, porque es una calamidad, es verdad, pero tampoco se ha convertido en una calamidad o en una tragedia como la que pasó en Haití, por ejemplo, en donde sigue habiendo muchísimos problemas, e incluso comunidades todavía incomunicadas. Sí, totalmente. Realmente el Estado dominicano tiene recursos suficientes para atender, en este caso, la situación humanitaria que se está creando o está en estos momentos activa, ¿no? Lo que hace falta es esa priorización del gasto a la atención, en este caso, de las personas que han resultado afectadas, ¿no? Evidentemente, existen mecanismos legales para garantizar una asistencia humanitaria internacional si se requiriera, que por el momento no han sido activados. Se entiende perfectamente que con los recursos que maneja el gobierno actualmente, priorizados adecuadamente, incluso hay mecanismos específicos para calamidad pública en caso de que se considerara que pueden ser activados, pero el objetivo final es llegar a las personas afectadas y responder a las necesidades humanitarias que se han identificado. Aquí lo que también nos haría falta es una recuperación del rol, el papel que le corresponde estratégicamente a la Comisión Nacional de Emergencia. Correcto, no tanto como una recuperación, sino una mayor priorización del rol que tiene, al mismo tiempo que un acompañamiento presupuestario. También. Las competencias que asume la Comisión Nacional de Emergencia es realmente difícil que puedan ser cumplidas en su totalidad con el presupuesto que maneja actualmente, ¿no? Considerando la situación de exposición que tiene el país, la prioridad de la inversión del Estado hacia preparación, mitigación y respuesta a emergencias tiene que ser mucho mayor de lo que se da actualmente para garantizar que estas pérdidas de vidas humanas y materiales no se sigan produciendo a futuro. Así es. Muchas gracias a Raúl del Río, director de Oxfam República Dominicana, por ofrecernos estas informaciones, estos datos, estos criterios y punto de vista del organismo internacional de cooperación que él representa en República Dominicana sobre este fenómeno de la exposición de República Dominicana a desastres, a lo que sencillamente cada año tenemos que hacerle frente. Ojalá que
podamos desde el Estado Dominicano comenzar a ver más estratégicamente, como ha sugerido Raúl, la manera de enfrentar estos fenómenos. Gracias, Raúl, y muchas gracias a ustedes igualmente por la compañía.